industrial. Antes de darle el pase a Rolando, quisiera solicitarles para una mejor experiencia que puedan mantener sus audios silenciados y los videos apagados hasta el final del webinar. Las preguntas pueden ser enviadas a través del chat y serán respondidas al final de la exposición. Sin más preámbulo, a nuestro expositor. Buenos a todos. A ver, me van confirmando si se ve, por favor. Está cargando. Ok, en colaboración entre la Cámara Nacional de Turismo con Canal, que es la empresa donde yo trabajo, yo laboro. Y bueno, como explicaron, la dinámica es las preguntas por el chat. Al final las respondemos con mucho gusto, ¿ya? Entonces, comencemos. Algo breve sobre Caral. Caral es una empresa peruana que ya tiene algunos años laborando y trabaja específicamente en la implementación de proyectos con energías renovables. Nosotros abarcamos distintos departamentos del Perú y nos desempeñamos en ese rubro a la actualidad. Eso es algo corto de nosotros. Entonces, vayamos al tema. Energías renovables. Todos las hemos escuchado, las conocemos, pero ¿qué sabemos exactamente de ellas, no? De repente conocemos más la energía solar, calentar, por ejemplo, piscinas. De repente hemos escuchado algo de los paneles solares que dan electricidad, pero también de repente hemos escuchado de las turbinas eólicas que generan electricidad a partir del viento. En la imagen que ustedes pueden ver aquí, hay un ejemplo de una aplicación eólica con el viento, una pequeña turbina, y en el otro lado tienen una imagen de una aplicación de un sistema fotovoltaico que aprovecha la radiación para convertir esa energía en electricidad. Sí, probablemente la conozcan mucho. Entonces, hoy día nos vamos a concentrar específicamente en estas dos tecnologías. Sí, quiero que conozcan mayor alcance técnico de lo que implica un sistema con estas energías. ¿Con cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con la energía eólica, la energía del viento. ¿Será bueno, será totalmente aprovechable en todo el Perú el recurso del viento? Ya lo veremos. Entonces, ¿la energía eólica qué es? Es aquella que se aprovecha del viento, como lo dijimos, pero en zonas con buen recurso. No se puede poner o no es recomendable implementar un sistema de generación eólica en una zona que no tiene viento, porque sería totalmente en vano. No funcionaría la turbina, no funcionaría la tecnología y la implementación pues no nos llevaría a nada, ¿no? Entonces, mucho se habla de que estas turbinas van bien en, por ejemplo, zonas costeras, cercanas a la costa, donde pues el recurso viento abunda. Y esto efectivamente es verdad, debido a la cercanía con el mar y que se forman las corrientes de aire precisamente ahí, es que en la zona costera se tiene bastante recurso. Entonces, la implementación en estas zonas es propicia y funciona bien, funciona totalmente bien. Proyectos con esta tecnología toman más o menos de 2 a 4 meses implementarse. En cuanto nos referimos, por ejemplo, a aplicaciones en edificaciones, ¿no? Como son los hoteles. Aplicaciones de proyectos mucho más grandes, pues toman meses o incluso hasta un par de años como máximo. Y bien, si acabamos de mencionar de que la tecnología se aprovecha con un buen recurso eólico, ¿dónde encontramos este recurso? Aquí ponemos como dato que estas turbinas
empiezan a operar a partir de una velocidad de viento de 5 metros por segundo. Y según el mapa que se proyecta en los 5 metros por segundo, según la leyenda que se ve ahí, 5 metros sobre segundo es más o menos la parte celeste casi verde. ¿Y dónde está? Está pues costa, lo que le venía mencionando, hacia amarillo, naranja, está un poco en la parte norte, en la costa norte del Perú, y también un poco en la costa sur del Perú. ¿Sí? Ven ahí un poco de Ica, Arequipa. Y por el norte tenemos a Lambayeque, Cajamarca, Piura. Entonces ahí vamos conociendo ya un poco más de dónde son las mejores zonas para aprovechar el recurso eólico. ¿Sí? Por el otro lado, por ejemplo, vamos a ver Loreto. Loreto ahorita, mi leyenda me dice que tiene una velocidad promedio de 1 metro por segundo. Pero 1 metro por segundo, una turbina eólica no va a funcionar. Funciona, repito, a partir de los 5 metros por segundo. Entonces, en alguna oportunidad, van a verificar hoteles, por ejemplo, en Loreto, en la parte selva. Es muy complicado que lleguen a encontrar uno con un generador eólico. Es muy difícil. La mayoría de ellos, repito, están en la costa. ¿Sí? Como nos estamos dando cuenta. Entonces, esta es una primera impresión de lo que quiero que tengan bien en claro, los mejores lugares donde se aplica la tecnología. Y obviamente este mapa es un mapa obtenido del Atlas Eólico del Perú, que es un documento que elabora el Ministerio de Energía, en el cual recolecta esta información. Entonces, lo que vemos aquí es un promedio, ¿no? Un promedio de las velocidades de viento anual. En la imagen de abajo se ve pues una aplicación donde ya están combinando la parte eólica y la parte fotovoltaica. Y también se hace. La parte fotovoltaica, la de los paneles solares, se emplea para aprovechar la radiación de día y complementan las turbinas eólicas para aprovechar el recurso viento de noche, que por lo general es mayor, ¿no? El recurso viento de noche. Entonces, ¿qué es lo que hay hoy en día en cuanto a la tecnología? En la parte eólica tenemos turbinas de eje horizontal, que son las que conocemos típicamente y que se ven en esa imagen a la derecha. Pero también tenemos turbinas de eje vertical, que son turbinas que se aprovechan o se montan de una forma más sencilla. No es necesario, y lo digo, dense cuenta en la base, por ejemplo, la turbina horizontal tiene una cimentación, en cambio la turbina vertical no la tiene, simplemente se sobrepone. Entonces, esta es una ventaja que tiene la turbina vertical. Pero ¿qué más? La turbina vertical, por ejemplo, se aplica mucho en lugares que tienen de gran altura, ¿no? Que son edificios a partir de 4 pisos, 5 pisos, ¿sí? En cambio, la turbina horizontal se coloca más que todo a nivel del suelo. Pero siempre y cuando ese nivel del suelo cuente con un espacio amplio donde circule el aire libremente. Ahora, ¿qué altura del suelo se ponen? Se ponen a partir de los 3 metros. Y esta tecnología se aplica por lo general para bajas potencias. Y con bajas potencias nos referimos hasta los 10 kilowatts. ¿Sí? Cuando ustedes tengan la oportunidad de revisar, los que no lo han hecho todavía, la factura de electricidad de un hotel, se van a dar cuenta ahí que la potencia que les brinda la compañía de electricidad, en algunos casos va a tener, por ejemplo, 15 kilowatts, 20 kilowatts, 50 kilowatts, dependiendo del tamaño del hotel, ¿no?
Una casa en promedio está entre los 3 y 5 kilowatts, ¿sí? Un hotel, lógicamente, es mucho mayor. Entonces, para aplicaciones pequeñas o hasta 10 kilowatts, se emplea mucho lo que estamos viendo en las dos imágenes. Que ya lo dije, la turbina de eje horizontal se pone sobre suelo, pero en un espacio libre, y la de eje vertical se pone en edificaciones de altura mayor a los 10 metros, que estamos en los 4 pisos más o menos, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a esas potencias. Y otro dato muy interesante que se pone aquí es que esos 10 kilowatts, por ejemplo, ocupan un área de 4 metros cuadrados. ¿Sí? Recuerden ese dato, ¿eh? Esos 10 kilowatts de potencia ocupan 4 metros cuadrados. Entonces, para que se vayan dando una idea de cuánto es el espacio requerido para implementar la tecnología, ¿no? Si nosotros queremos poner 20 kilowatts, necesitaremos 8 metros cuadrados, para que tengan una idea. Y si nos vamos a una escala un poquito más grande, que es una escala mediana, ya se pueden hablar de turbinas de eje vertical, ¿sí? Pero de mayor altura. Ya no tenemos la anterior que era de 3 metros, sino aquí vamos a encontrar turbinas de hasta 24 metros. Que puede ser de repente un poco exagerado, pero ese es un tamaño estándar, por ejemplo. Y si nosotros queremos una turbina de menor capacidad, lógicamente se puede poner a menor altura. 10 metros, 12 metros. Entonces, esta tecnología incrementa su altura para obtener mejor potencia, pero en algunos casos, como se ve en esta imagen, también se ha optimizado mucho su instalación. Al ser objetos más robustos, pues lógicamente antes se tenía que implementar mucha mano de obra para su implementación. Pero ahora es más sencillo, ¿no? Ahora es como simplemente colocar sobrepuesto. Es una fijación mecánica muy sencilla y con eso se minimiza bastante la implementación. Entonces la tecnología avanza muy rápido, y especialmente en las energías renovables. Así que eso es en cuanto a la parte eólica, ¿sí? A lo que se tiene. Y lo que viene es la parte fotovoltaica. La parte fotovoltaica, de repente muchos de ustedes han escuchado o hasta han visto sistemas fotovoltaicos implementados, por ejemplo, en viviendas rurales, donde pues tienen un pequeño panel, una batería y un convertidor. Y ese convertidor pues le proporciona energía para alimentar unos focos, un televisor pequeño, un cargador de celular. Entonces, eso es parte de la tecnología fotovoltaica, ¿sí? El sistema de los paneles que aprovechan la energía solar, el sistema de almacenamiento, que son las baterías, para utilizar la energía de noche, y el sistema de conversión, que es la electrónica, para permitir que toda esa energía acumulada se transforme en corriente alterna. Ahora, en el caso de la energía fotovoltaica, el, el Perú es bastante privilegiado, porque se encuentra cerca a la zona ecuatorial, ¿sí? De amplio recurso solar, pero aparte tiene bastantes zonas altoandinas. ¿Y qué es lo que sucede con las zonas altoandinas? Pues la atmósfera está mucho más limpia en esas partes. Está mucho más limpia, por lo tanto la radiación llega de mejor manera hacia la superficie y por ende también se aprovecha mucho más. ¿Y qué más? Resulta que en esas zonas también se tiene un frío considerable, ¿verdad? No es lo mismo estar en Puno que estar en Lima. En Puno las temperaturas son más bajas. ¿Y para qué me sirve esto? Pues temperaturas bajas hacen que los paneles solares rindan mejor. Entonces tienen dos factores positivos en las zonas altoandinas. Tienen la radiación más alta o más limpia, más directa, y tienen la temperatura más baja. Y lógicamente que esto hace que el sistema rinda mejor. Rinda mejor que, por ejemplo, un sistema que se implemente en Lima.
Ahora, proyectos de este tipo, pues toman un poco menos de tiempo su implementación. Son más sencillos al tener objetos más livianos, ¿sí? Los paneles no son pesados, cada panel pesa en promedio 25 kilos, como los que ven en la imagen, y se implementan de una forma rápida, ¿no? Ahora, en este tipo de proyectos, pues lo que más demora de repente es la importación. Si en algún momento no se cuenta con el equipamiento disponible, importarlo puede tardar un mes y medio, 2 meses. Y eso es lo que más demora. Entonces, eso es en cuanto a energía fotovoltaica. Ahora, el recurso disponible. Este es un mapa de radiación solar del Perú. Y es curioso, ya es curioso porque la zona sur del Perú, la zona que es Moquegua, Tacna, Arequipa, es la zona con mayor recurso solar de todo el mundo. No solo del Perú, sino de todo el mundo. Y por eso digo que somos privilegiados. Tenemos un recurso solar amplio para explotar en abundancia. ¿Y cómo es que se mide este recurso solar? El recurso solar, ya lo están viendo, lógicamente que con la intensidad del color nos quiere decir algo, pero para terminar de comprenderlo, el recurso se mide en horas de sol. Horas de sol que tiene un lugar al año. ¿Sí? Y pues en un sentido común nos dice que Arequipa, por ejemplo, tiene más horas de sol que Lima. Y sí las tiene, y sí las tiene. Pero ¿cuánto? Ahí en la parte derecha inferior hay una escala. Hay una leyenda que dice, de acuerdo al color, cuántas horas de sol tiene cada territorio del Perú. Ahora, nosotros para tener un aprovechamiento óptimo de la tecnología, en la implementación en un hotel, por ejemplo, se recomienda que el recurso solar sea mayor a las 1.700 horas de sol al año. ¿Y eso cuánto es? Pues nos fijamos en la leyenda. En la leyenda 1.700 horas de sol es la parte amarilla, la parte naranja, la parte roja. Y eso es casi todo el Perú, ¿verdad? Es prácticamente todo el Perú. Salvo por ahí unos puntos específicos, pero todo el Perú tiene el recurso para poder implementar la tecnología. Pero lógicamente de estos sitios, de todo el Perú, hay unos cuantos que destacan. Entre ellos está Cusco, Arequipa, Ica, Moquegua, Tacna, con respecto al sur. Y en el norte tenemos a Piura, Tumbes, Trujillo, Puno, que también cuentan con abundante recurso, ¿no? Y ahí pongo de dato. Lima tiene 1.883 horas de sol. Dense cuenta, para que ya vayan teniendo una idea. 1.883 horas de sol. ¿Cuánto tiene Arequipa? ¿Cuánto tiene Cusco? Pues aquí. Esta es una tabla con algunas de las principales ciudades del Perú que he elaborado en base a una fuente muy confiable. Y pues ahí nos podemos dar una idea de la ciudad del Perú, cuántos recursos tiene. Comparen Arequipa con Lima. Miren qué tal diferencia. Es casi un 30% más. ¿Sí? Entonces, lo que en Lima se produce tanto de energía con un sistema, en Arequipa ese mismo sistema te puede producir un 30% más. El mismo sistema, sin modificaciones, exactamente igual. Y también pongo como referencia algunas ciudades del mundo, ¿no? Madrid, Berlín, Tokio, Pekín en China. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que muchas de esas ciudades están por debajo de todas las ciudades del Perú. Arriba las ciudades del Perú y abajo algunas ciudades del mundo. ¿Y por qué escogí estas ciudades? Pues porque ellas son potencia a nivel mundial en cuanto a la tecnología. Entonces quiero que se forme una idea, que se forme la idea de que a pesar de que hay países con menor recurso, han logrado destacarse a nivel mundial. Eso es importante.
Es importante porque de otra forma nos quiere decir que tenemos bastante por explotar. Ahora, aquí se hace una referencia al espacio que ocupa un sistema. En la parte eólica habíamos dicho que por cada 10 kilowatts necesitábamos 4 metros cuadrados. ¿Sí? En esta parte vemos, por ejemplo, que un panel solar está en los 2 metros cuadrados, sí mide 2 por 1, como vemos ahí en la parte izquierda, pero lógicamente que cuando este panel solar se implementa, necesita un espacio adicional. No se colocan todos juntos. Necesitan espacios adicionales para que no se proyecten sombras entre ellos. Necesitan separación. Esta separación aproximadamente es 1 metro cuadrado, entre un panel a otro. Eso nos lleva a decir de que en promedio un panel ocupa 3 metros cuadrados. Y si un panel ocupa 3 metros cuadrados, aquí estoy sacando mi equivalencia para decir que en 100 metros cuadrados yo puedo cubrir 12 kilowatts. ¿Sí? 100 metros cuadrados, 12 kilowatts. En cambio, la tecnología eólica, ¿cuánto era? Por casi esa misma cantidad de potencia, necesitábamos solo 4 metros cuadrados. Entonces, aparentemente, la energía eólica es más eficiente. Ya, es más eficiente, pero en cuanto a espacio. Pero hay que analizar otros factores. Hay que analizar el factor de precio, hay que analizar el factor de rendimiento, hay que analizar el factor de la ubicación. Cuánto pueden rendir, cuánto pueden producir, de acuerdo al lugar donde se instalan. Y cuando se hace ese análisis, ya se ve que la energía fotovoltaica de alguna forma termina imponiéndose, al menos en muchos lugares del Perú. En muchos. ¿Sí? Entonces, esta es una referencia que también quisiera que tengan claro. Y es muy común que el cuestionamiento, ¿no? O sea, dicen, si yo tengo un techo libre de 50 metros cuadrados, ¿cuánta potencia de paneles puede entrar ahí? Sí, entonces con esta referencia ya se puede dar una idea mejor. Y la referencia va precisamente a que les habían mencionado que la potencia se encuentra en la factura de electricidad, ¿no? Cuánto es lo que estamos consumiendo. Ahora, respecto a la tecnología, ¿qué es lo que se tiene en tecnología? Les había comentado al inicio de que quizás hayan tenido la oportunidad de ver un sistema rural, que son paneles solares con baterías y la parte electrónica. Entonces, eso mismo se implementan en hoteles, por ejemplo. Pero hay una ligera diferencia. En algunos hoteles que están, por ejemplo, en zonas aisladas, donde no llega la electricidad, usan grupos electrógenos, grupos con diésel. Lo que les comento esto porque la tecnología fotovoltaica se puede combinar perfectamente con los grupos electrógenos. La electrónica que tienen les permite en este acople. Allá, ¿eso quiere decir de que mi grupo electrógeno ya no va a funcionar? No. Eso quiere decir que tu grupo electrógeno ya no va a funcionar pues de repente 8 horas o 10 horas como le encendía antes, los encendías antes, sino va a funcionar quizás 2 horas, 3 horas a lo mucho, porque ya tienes el sistema de energía solar que complementa a tu consumo. ¿Sí? Entonces lo que hace básicamente es reducir el tiempo de funcionamiento de los grupos. Y al reducirlo, eso se refleja en un ahorro. Ya no tienes que invertir en combustible para que tu grupo funcione. Y el sistema fotovoltaico no inviertes nada de combustible, ¿no? Es totalmente gratuito la energía que obtiene. Entonces, estos sistemas son los sistemas aislados. Así se les conoce, sistemas fotovoltaicos aislados.
que, como ya mencioné, se implementan por lo general en zonas o en hoteles que están pues escondiditos, ¿no? En la Amazonía, en la zona altoandina, que hay muchos de esos, hay muchos hoteles ahí. Entonces la tecnología se acopla perfectamente, no es invasiva, los paneles estéticamente tienen una combinación muy bonita con la naturaleza del lugar y va perfecto ahí. Entonces, esa es una tecnología. Y en algunos casos sí puede ser de que el sistema fotovoltaico te proporcione toda la energía posible y quizás el grupo ya no funcione y va a ser genial. Y eso pasa generalmente en los meses de verano. Pero en los meses de invierno, que el recurso cae, ahí sí lógicamente los grupos electrógenos ya tienen que entrar a funcionar, ¿no? Pero unas cuantas horas, no las de siempre. Perdón. Ya, y en cuanto a sistemas conectados a red, eh, estos son otros tipos de sistemas, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que estos sistemas ya no se aplican en lugares sin electricidad, se aplican en lugares donde sí hay electricidad. Ah, pero ¿qué sentido tiene? Pues uno muy lógico. Si tú tienes electricidad y gastas 500 soles de consumo mensual, y si pones un sistema fotovoltaico de estos, puede ser que tu próximo recibo ya no te venga 500 soles, te puede venir 100 soles, 150 soles, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, en otras palabras, un sistema conectado, un sistema fotovoltaico conectado, lo que hace es reducir tu consumo habitual. Te genera un ahorro en tu factura de electricidad. Y estos sistemas ya no tienen baterías. Los anteriores sí tenían baterías. Necesitaban baterías porque ahí almacenan la energía para que puedan abastecerla de noche. Pero estos sistemas conectados, a diferencia de estos, te abastecen solo de día, en las horas de sol. Esa es una diferencia que hay que tener en cuenta. Te abastecen desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, durante todo ese lapso de tiempo te están cubriendo parte de tus consumos. Sí, pero repito, esto se implementa en lugares donde sí hay electricidad. Y al no haber baterías, es menos invasivo aún, porque ya es un espacio menos para las baterías. Aquí lo que hay es simplemente los paneles solares y la electrónica del sistema. Nada más. En el caso anterior habían paneles solares, electrónica del sistema y baterías. En este caso se eliminan las baterías. Entonces es menos invasivo, pero también son más económicos, porque no hay baterías. Y las baterías son el elemento más costoso de un sistema fotovoltaico. Y aquí pongo un dato más. Al ser más económicos estos sistemas, tienen un ROI de 2 a 4 años. ¿Qué es el ROI? Para los que no conocen, el ROI es el tiempo de recuperación de la inversión. ¿Y cómo se calcula? Pues lo que tú inviertes en tu sistema, o sea, por ejemplo, por este sistema conectado tú pagas, no sé, 1000 soles, por decir, y cada mes te ahorra 200 soles, quiere decir que en 5 meses se paga solo. Ya, ese es el tiempo de retorno de la inversión. En el caso de un sistema conectado a red, su tiempo de retorno va de 2 a 4 años, dependiendo del lugar donde se implemente. Hay lugares con excelentísimo recurso solar, entonces ahí va a ser más seguro de que el retorno sea más corto. Quizás 2 años, 3 años. Y en algunos casos, 3, 4 años. ¿Sí? Depende mucho de eso. Ahora, ustedes dirán, pero 2 años es mucho tiempo, 3 años es mucho tiempo. Puede ser, pero hay que ver un panorama a largo plazo. Un sistema fotovoltaico dura como mínimo 25 años. Y de esos 25 años solo se va a estar pagando los 2 o 3 primeros años. Todo el resto del tiempo queda totalmente libre y va a generar puro ahorro. ¿Sí?
Entonces, después de ese tiempo, de los 2 o 3 años, tú te olvidas de la recuperación y todo lo que, el ahorro que genera, pues es prácticamente dinero que tú no has gastado, ¿no? Que tú has ahorrado. Y el ahorro, como les menciono, puede ser grande, puede ser pequeño, dependiendo de la capacidad del sistema, dependiendo del área disponible. Y precisamente acá hay una imagen que me habla de ese tema, del tamaño del sistema. La parte roja es el consumo de un hotel, ¿sí? La parte roja, la que está ahí al fondo, grande. Y la parte gris, la parte pequeña, es lo que está cubriendo los paneles solares. Entonces, en este caso está cubriendo solo un 10%, pero se puede hacer más grande y cubrir el 20%, se puede. Se puede cubrir el 30%, claro. 50, 60%, claro. Todo se puede mientras haya el área disponible, ¿sí? Yo quiero cubrir el 60%, pero necesito un área de 500 metros cuadrados y tú solo tienes 100 metros cuadrados, entonces quizás ahí no se puede, ¿no? Claro que estos son ejemplos, ¿no? En el caso de hoteles, los consumos son más pequeños y lógicamente no se necesita tan espacio que no se necesita tanto espacio para cubrir el gran porcentaje del consumo, ¿no? A comparación de una fábrica, una industria, que tienen consumos elevadísimos. Entonces, en un hotel con más razón se puede cubrir gran porcentaje. Y ese porcentaje, lógicamente, es el que se refleja en la factura de electricidad, el ahorro. El porcentaje cubierto es proporcional al porcentaje ahorrado. Si tú cubres el 50% con tus paneles solares, en tu factura de sistemas, absolutamente todos, el eólico, el fotovoltaico aislado, el fotovoltaico conectado, hoy en día todos ya cuentan con sistemas de monitoreo. ¿Y para qué me sirve? Te sirve para muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que tú te permite verificar todo el tiempo si es que tu sistema está funcionando correctamente. Ah, ¿y cómo me doy cuenta de eso? Por ejemplo, tú el día de ayer generaste un ahorro de 100 soles y el día de hoy tu monitoreo dice que ha generado un ahorro de 20 soles. Y así yo me pongo a pensar, ya está sucediendo algo mal, ¿no? No puede variar mucho un día para otro. Entonces ahí ya se hace una verificación de qué es lo que está sucediendo con el sistema. De repente le está haciendo sombra a algún árbol, algún animal ha puesto un nido. Puede pasar, y ha pasado siempre. Entonces lo que hace el monitoreo es avisarte a tiempo qué es lo que está, qué es lo que está fallando en el sistema, ¿no? Si es que falla. Y el monitoreo también te informa de todo esto, ¿no? Del ahorro. Como ven ahí en la parte derecha superior, ahí se ve, por ejemplo, que ese sistema ha ahorrado 1.328 soles. En un mes, en un día, en un año, no lo sé, pero ahí está el mensaje. Ahora, cuando uno entra ya a detalle a verificar esa información, ahí sí le informan, ¿no? Tu sistema ha ahorrado tantos soles hoy día, tantos soles toda la semana, todo el mes, todo el año. Y ahí uno va comprobando si efectivamente se va recuperando esa inversión. ¿Qué más te informa el monitoreo? Te informa cuánto es lo que tú estás cubriendo. O sea, te dice, estás cubriendo un 15%, un 20%, un 30%. Y ahí también uno tiene la posibilidad de más adelante, si es que lo considera pertinente, aumentar el sistema para que pueda cubrir un porcentaje mayor. ¿Y cómo es esto? Ah, pues no sé, de repente compré una nueva máquina para mi hotel o un consumo elevado, una termoeléctrica, y necesito cubrir ese consumo, ¿no? Entonces no hay problema. El sistema fotovoltaico se puede aumentar sin ningún inconveniente. Eso es parte de lo que me menciona este monitoreo. Y yo tengo acceso a él todo el tiempo. Entonces, en
el sistema está vigilado las 24 horas del día. Si hay alguna falla, no solo tú te das cuenta, sino también te avisa el sistema. Te dice falla en qué parte puede haber. Y por lo general, pues algunas fallas más comunes pueden ser de que se ha ido el internet en el lugar y por lo tanto la transmisión de monitorización está fallando. Por ejemplo, uno de esos. Entonces, es una herramienta muy valiosa que nos permite verificar cómo poder volver a la normalidad nuestro sistema. Y no solo se ve en computadora, también se ve en el celular. Ahora todo se vuelve aplicación. En tu celular, tú lo tienes ahí en tiempo real, cómo va alimentando a tus consumos. Y pues te muestran distintos parámetros de voltaje, de corriente, potencia, energía, porcentaje cubierto, los últimos 7 días, cuánto genera el sistema, si está generando bien o no, cuánto es lo que ha cubierto la batería, en algunos casos cuánto es lo que ha cubierto el grupo electrógeno, cuántas horas se ha encendido al día. Y al botarte todo este detalle, pues a uno le ayuda bastante a ordenarse con sus finanzas, ¿no? Va observando ahí que ya tiene ahorros en el grupo electrógeno, si es que es un sistema aislado, y lógicamente eh, será una satisfacción, ¿no? Y más adelante podrá implementar más módulos, más paneles, y tendrá mucho más ahorro. Sí, entonces toda esa información te la muestra el monitoreo. Y no solo te la muestra del último mes, te la muestra del primer día que el sistema entró en funcionamiento. ¿Sí? Así que es bastante práctica. Entonces ya hemos conocido un poco de los sistemas y ya hemos conocido también algunos de los beneficios que tienen, pero aquí los queremos dejar de forma más específica. El primero de ellos, que tú generas tu propia electricidad. No depende de alguna compañía de electricidad, o no dependes de tener tu grupo electrógeno encendido todo el día, sino que el sistema genera su propia electricidad con el recurso sol o con el recurso viento. La parte ambiental también es importante. Reduce el impacto ambiental del hotel. Entonces, esa es una forma de contribuir también, ¿no? Medioambientalmente al planeta, ¿no? Otro beneficio es que se acoplan las instalaciones eléctricas que ya existen en la edificación. No es que hay que volver a hacer una conexión, una tubería para que pase el cable, no. Por lo general esto no es invasivo, como le repito, se acopla perfectamente al sistema, no hay que hacer modificaciones de cableado ni nada de eso. El ahorro, lógicamente, es considerable, dependiendo del tamaño del sistema. Hay menos interrupciones de suministro, es decir, en los lugares pues, que tienen acceso a la electricidad, si se va la luz, existe la posibilidad de que el sistema pueda seguir proporcionando energía. Entonces, uno ni siquiera sintió ese corte de luz. Y el mantenimiento, que también es algo clave, es bastante sencillo. Consiste en la limpieza de los módulos, que no se llenen de polvo, que no se llenen de sedimentos, que puedan hacerle sombras. Entonces, eso es bastante sencillo. Listo, ya para ir terminando con el tema. ¿Cómo es que se analiza todo esto? Pues lógicamente esto se analiza primero determinando un espacio óptimo. Y con espacio me refiero a un lugar dentro del hotel o fuera, y además me refiero a una ubicación geográfica óptima, ¿no? Como le mencionaba, por ejemplo, en la parte eólica, es muy complicado implementar un sistema eólico en la selva. Y no porque sea difícil llegar, sino porque no hay recurso viento ahí en la selva.
Por más de que de repente uno de ustedes, si es que de la selva, quizás siente el recurso viento un poco, pero no es suficiente. No es suficiente para que las turbinas puedan generar. ¿Sí? A diferencia de la costa donde sí se cuenta con regular recurso. Eso es lo primero. Determinar un espacio en la edificación y también una ubicación geográfica óptima, ¿no? Hay algunas cadenas hoteleras que tienen hoteles, pues, en distintas partes del Perú, entonces se analiza la que tiene mejor recurso. Eso se complementa con la información de los consumos del hotel. Y puede ser la información de los consumos, eh, ya sea del gasto del grupo electrógeno, si es un sistema aislado, o con los recibos de luz, de electricidad, si es que es un sistema conectado. Y con esa información, pues se evalúa qué sistema sería más conveniente, cuánto es la inversión del sistema y en cuánto tiempo se recupera esa inversión. Y se hace un análisis de todo lo que ahorraría mes a mes con el sistema y lógicamente que ese ahorro ya se comprueba con el monitoreo. Entonces no hay posibilidad ahí de ir a fallar, ¿no? Si es que una empresa, por ejemplo, quiere hacer análisis de esto y dice que el sistema va a ahorrar tanto al mes, eso lógicamente se tiene que comprobar en el monitoreo, porque el monitoreo es acceso del propietario del sistema. Entonces lo comprueban ellos y ahí se ve claramente de que la tecnología funciona. Lógicamente, repito, analizando qué es lo más conveniente, el recurso solar o el recurso eólico del viento. Es muy importante. Por eso les quería mostrar los mapas del Perú, para que conozcan también cuáles son las zonas con mejor aprovechamiento, ¿no? Y listo, todo ese estudio se hace y ahí se verifica cuál es la mejor opción. Entonces, eso es un poco de lo que les quería comentar hoy en día. Y pues repito, esto fue una colaboración que se hizo entre Canatur y Caral para traerles un poco de aplicación y tecnología de lo que son energías renovables. Ha sido un gusto para mí. Estoy abierto a preguntas, si es que las hay. Así es que está ahí Erika. Rolando, muchísimas gracias por tu exposición y toda la información que nos has brindado para conocer un poco mejor de qué se trata todo eso de energías renovables y la aplicación que se pueden dar a los hoteles, ¿no? En las diferentes zonas del Perú en las que se encuentren. Así Creo que es. tenemos una pregunta de Juliet. Dice, en Lima, ¿en cuántas edificaciones se tiene el sistema de paneles solares en funcionamiento? El recurso solar como el eólico no es el mismo que en el sur. Y hay dos preguntas ahí. La primera, ¿en cuántas edificaciones se tienen paneles solares en Lima? A ver, yo diría que en Lima por lo menos hay fácilmente unas 40 edificaciones con paneles solares. Fácilmente. El punto es que no se conoce, no es fácil de ver tampoco porque los paneles solares se ponen en el techo de un edificio, un centro comercial, un hotel, y desde abajo no se ven, ¿no? Pero sí hay ya unas cuantas decenas de edificaciones. Y la segunda pregunta, a ver, ¿el recurso solar como el eólico no es el mismo que en el sur? Bueno, varía, ¿no? Varía. El recurso solar es muy parecido al norte del Perú y en el sur sí, lógicamente es un poco más. Y el eólico es más específico. Se ve la parte de Lambayeque, Piura e Ica comparten similares características. Entonces, eso está bien definido en el mapa. A ver, Erika, yo leo las preguntas, ¿ya? A ver, de paso que las respondo. Sí, claro. Ya. Leila dice, ¿tiene que haber necesariamente internet en el lugar para usar este sistema de energía fotovoltaica? Leila, pues no, el monitoreo es una herramienta opcional. Si tú quieres tener monitoreo remoto
O sea, desde Lima, que lo puedes ver cuando el sistema está implementado, por ejemplo, en la Amazonía, sí necesitas que haya internet allá para que te envíe la información. Pero si no hay internet, la información se puede almacenar en el mismo sistema y tú ya no la vas a ver en Lima, sino tendrías que ir al mismo lugar a verla, ¿no? Así es como funciona. A ver, William pregunta, en caso de la selva para paneles solares, se necesita poner en funcionamiento bombas de agua de un HP. ¿Cuántos paneles serían necesarios? Ya, William, ahí va a depender de cuántas horas al día funcione la bomba. Si tú necesitas que tu bomba funcione las 24 horas, como hay en algunos casos, se necesitan paneles pues regular, bastantes paneles y con baterías. Pero si tú necesitas que tu bomba funcione las horas de sol, que son desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues con 1 kilowatt de paneles ya puedes empezar a funcionar tu bomba. Julia dice, ¿cuál es el rubro de estas edificaciones? ¿Oficinas? Sí, oficinas, inmobiliarias, hay algunos centros comerciales, edificios LEED, con certificación LEED, hay varios de ellos que tienen paneles solares, los centros comerciales, oficinas sí, también algunos, y algunos también son viviendas y colegios, sí, principalmente eso. Soledad dice 1800 horas de radiación en la región Lima, en la costa, pero ese es en verano, en invierno tenemos la pantalón panda de burro nublado. Ya, Soledad, ese valor es un promedio anual. 1800 horas de sol es un promedio anual. En verano tenemos cerca de 2100 en Lima, 2100 horas. O sea, sube y en invierno sí baja, ¿no? En invierno baja. Entonces, el promedio de ambos sale 1800. Eh, ¿Es rentable el sistema de paneles solares en multifamiliares? Ya, eso depende. Y no solo depende de la radiación, también depende del tipo de tarifa eléctrica con el cual estamos comparando. ¿Sí? En el caso de hay algunas aplicaciones multifamiliares que tienen tarifa eléctrica residencial, sale muy rentable poner paneles solares. Pero hay algunos multifamiliares que tienen tarifa eléctrica industrial, entonces ahí sí tarda un poco más en recuperarse la inversión. Quizás son 6 años, 7 años. Entonces depende mucho de eso, ¿no? Adicionalmente al recurso solar. En Arequipa lo recuperas más rápido que en Lima, más rentable. Otra pregunta que hice, ¿puedo empezar con un sistema pequeño y luego ir creciendo? Claro, eso que comenté significa que se necesita más energía, se van aumentando los paneles solares. La electrónica está diseñada para aguantar hasta un 40-50% más de capacidad. Entonces se puede ampliar sin ningún problema. Ya, ¿ustedes financian proyectos en hoteles o se paga con los ahorros? Claro. Sí, por ejemplo, en la empresa donde estoy, se hace financiamiento ahí y se hace un esquema de pagos con ahorro, ¿no? O sea, de lo que se ahorra, una parte se destina al pago del sistema. O sea, se paga en cuotas, en otras palabras, con los ahorros. Es un esquema que planteamos. ¿Alguna otra pregunta? No sé si viste, hay una pregunta que dice si es que es necesario tener internet, acceso o conexión a internet en el lugar donde se utilizaría el sistema de energía fotovoltaico. Sí, sí, eso lo respondí al Sí, inicio. ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Hay una persona que está escribiendo en privado, pero igual le estoy leyendo. Se ha Ah, equivocado, creo. A ver, dice, ¿se puede implementar en la selva en un lodge? Sí, sí se puede. Realmente para eso son las aplicaciones aisladas, que en muchos casos se pueden complementar con un grupo electrógeno, como lo mencionaba. Entonces es totalmente factible. Sí se puede hacer.
A ver, otra pregunta. Un tema que me importa. Dice la motivación principal. Ya. El ahorro económico. Ya, aquí a una persona le importa mucho conocer el tema del ahorro económico y también el del impacto en la mitigación de emisiones de CO2. Influyen ambos bastante los sistemas de energías renovables. Tú al ya no consumir la energía tradicional que viene de combustibles fósiles, estás pues mitigando las emisiones de CO2. En cuanto se mitiga, pues depende de la energía, perdón, de la tecnología que estás empleando, ¿no? Y hay factores de conversión. O sea, por decir que un sistema de 10 kilowatts genera tanto energía, existen factores de conversión para eso pasarlo a kilogramos o toneladas de CO2 mitigadas. Entonces depende de la tecnología. Y el ahorro económico, como mencionaba, también existe, pero depende de la radiación, del recurso solar en la zona y también del tipo de tarifa eléctrica con el que se asocia, ¿no? El tipo de tarifa eléctrica, a ver, les explico para los que no tienen conocimiento. En el Perú existen diversos tipos de tarifas eléctricas. Depende mucho del sector. Hay sector residencial, industrial, sector comercial y hay unas tarifas eléctricas más altas. Entonces, cuando se compara la tecnología eólica o fotovoltaica con estas tarifas, lógicamente que estos sistemas resultan más rentables en los sectores que pagan tarifas altas. Pero en los sectores que pagan tarifas bajísimas, bajísimas, ya ahí sí cuesta un poco más encontrar esa rentabilidad. Y los sectores que generalmente pagan tarifas altas son pues el residencial, el multifamiliar pequeño, el comercial pequeño, o también por provincias. Hay algunas provincias que pagan tarifas más altas que otras. Entonces, eso también ayuda a complementar esto. A ver, el público objetivo está motivado exclusivamente en el ahorro económico o en la mitigación de CO2. Yo creo que aquí es ambos, ambos, porque de alguna forma no solo buscan el ahorro económico, sino también buscan transmitir una imagen de sostenibilidad, de que están empleando tecnologías amigables para que su edificación funcione. Y es por eso que existen las certificaciones ambientales, ¿no? Las certificaciones LEED, por ejemplo, o la certificación EDGE, que muchas de ellas se basan en la implementación de tecnologías renovables. Entonces sí juega un papel importante también. No es totalmente económico. Ahí hay otra pregunta en privado que nos hacen. ¿Cuesta hacer una evaluación de factibilidad de paneles solares en mi hotel? No, no, eso depende mucho bueno, de la empresa que lo haga, ¿no? Pero en nuestro caso, por ejemplo, no tiene ningún costo eso, hacer un estudio de factibilidad, de saber cuántos paneles solares necesita, cuánto te va a ahorrar. Lo hacemos totalmente sin costo. Mm, Soledad menciona que es un tema que no se desarrolla mucho en la comunicación. Creo que se refiere al tema de emisiones de CO2. Sí, hay muchas empresas o edificaciones que a veces solo ven la parte económica, pero sí hay muchas otras que ven bastante la parte ambiental. Así que sí hay, sí hay. Y ese tema de sostenibilidad está cobrando fuerza cada vez más. Es por eso de que ya se están adaptando, por ejemplo, innovaciones como la metodología BIM para edificaciones sostenibles, o cada vez yo encuentro más certificaciones ambientales en Perú. Antes no se conocía lo que era certificación BREEAM, certificación EDGE, LEED, pero hoy en día ya están bastante difundidas. O sea, sí toca estos temas ambientales. ¿Otra pregunta? Ah, ya, Sergio dice, nos felicita por la presentación de esas alternativas para el sector turismo. Felicitaciones a la empresa Caral por su trabajo. Gracias, Sergio. Gracias, de verdad es muy motivador para nosotros leer ese mensaje.
Soledad nos vuelve a escribir, dice que sí, es un poco lamentable que todas las innovaciones se resuman en ahorro económico. Sí, bueno, como te digo, no casi todas, ¿ah? Son algunas que sí ven específicamente el ahorro económico, pero algunas otras ven el tema ambiental. Y a estas otras a veces no les importa el ahorro económico, les importa netamente la parte ambiental. Pero sí hay, Soledad. ¿Alguien más? A ver, acá hay una. ¿Hay algún incentivo por parte del Estado peruano para el uso de estas energías limpias? Qué buena pregunta. De parte del Estado no, pero en Lima al menos ya se está viendo que algunas municipalidades están empleando reglamentaciones sostenibles, reglamentaciones de construcción sostenibles, que están empezando a exigir poco a poco que las edificaciones cuenten con sistemas de energía renovables. En Lima, si no me equivoco, en Cusco también ha salido una reglamentación similar, pero ha salido recién. Tengo que averiguar más al respecto. Eso está sucediendo ahora. Ya probablemente el otro año se tenga una reglamentación ya más de mayor alcance, de mayor vigencia, que sí pues especifique que las edificaciones deberían contar, al menos cubrir parte de todos sus consumos con energías renovables. Sí la va a haber. Ya hemos notado ese avance que está haciendo el ministerio. Entonces, eso probablemente ya se vea el otro año. William pregunta, ¿cuánto es el grado de inclinación de los paneles con relación al sol para retener la energía solar? El grado de inclinación depende de tu latitud, de la latitud geográfica, que en el Perú va más o menos de los 10 a los 15 grados de inclinación. Soledad dice, ¿en qué medidas se han implementado las energías renovables en el sector hotelero? Porcentaje. Porcentaje, buena pregunta. Sería mentirte si te digo un número, pero está bastante difundido, ¿eh? Al menos, por ejemplo, los paneles solares para calentamiento de agua, hay muchos hoteles que tienen esa tecnología. En menor medida están los paneles fotovoltaicos y otro chiquito son los sistemas eólicos. Pero un porcentaje, pues, sería difícil decirte. Germán dice, ¿cuántos años de vida tiene este sistema? Se debe renovar cada cierto tiempo. Los paneles fotovoltaicos tienen, por ejemplo, 25 años de vida. La electrónica sí, pues tiene un tiempo de vida de 10 años, eso sí se debe renovar, pero en general sí están pensados para que duren estos 25 años, ¿no? Los módulos, los paneles. Existe interesante conocer eso, pero no la hay. Sí, el Ministerio de Ambiente tampoco tiene un estudio de eso, no lo han hecho. Guillermo dice, ¿ustedes también hacen proyectos de cogeneración para hoteles? Sí. Cogeneración, por ejemplo, es otro tipo de tecnología renovable que existe, ¿no? Consiste en aprovechar procesos de calor. Que bueno, es una tecnología relativamente nueva, pero ya se empieza a implementar también en el país. Si alguno de ustedes conoce y tiene interés, también nos puede escribir. Soledad pregunta, ¿qué proveedores tienen ustedes? Mm, bueno, ya para detalles comerciales, ahí Soledad sí nos tienes que escribir. William dice, ¿cuál es la inversión aproximada para generar 20 kilowatts? Pues sí, también ahí, William, detalles comerciales ya por interno. Soledad vuelve a preguntar, ¿cómo se ven ustedes versus su competencia Soliol? Mira, qué interesante que lo menciones. Soliol es una empresa que opera mucho al norte del Perú. Está instaurada allá. Eh, bueno, más que todo aquí no hay que ver como competencia, ¿no? Hay que ver de que existe un mercado bastante amplio. Y hay empresas que operan en el norte, hay empresas que operan exclusivamente en Amazonía o empresas que operan exclusivamente en zonas altoandinas. Pero hay otras empresas que operan en Lima, por ejemplo.
o empresas que operan únicamente en Arequipa. Y ahí el mercado es bastante amplio. O sea, aquí no vemos tanto como competencia, sino vemos como complemento. Y hay proyectos incluso en los cuales ya uno encuentra que existe una posible implementación en una zona en la cual no opera esa empresa y pues se comunica con otra empresa para ver cómo se trabaja en conjunto, ¿no? Pero es así. Hoy día en el Perú todavía hay mercado para todos. Al haber pocas empresas de energías renovables, todavía hay un gran mercado. Pero bueno, de aquí a algunos años quizás eso cambie, ¿no? Ya veremos. Listo, creo que se detuvieron las preguntas ahí. Parece que sí. Erika, sí. Bueno, nada, Rolando, agradecerte de nuevo por tu tiempo, por compartir con nosotros tus conocimientos y la valiosa información que nos has brindado, ¿no? Sobre este tipo de energías que es importante saber, conocer y ver de qué manera podrían implementarse, ¿no? Señores, a Claro. todos los participantes, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos y los esperamos en nuestros futuros webinars. Que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias a todos. Un gusto haber compartido. Hasta luego. Gracias a ti, Rolando. Adiós. Listo.